los papas romanos, las altas escuelas de misterios y los rabinos fariseos nos han hecho creer que el sistema religioso judío es superior a todos los sistemas religiosos del mundo porque es la única raza, el único país que ha recibido la ley directamente de la providencia del cielo y que permaneció sin variación alguna, incorruptible, infalible, hasta que apareció el Mesías que le puso un punto final. Pero Jeremías afirma lo contrario. Jeremías 8:8, ¿cómo dicen ustedes nosotros somos sabios y la ley de Adonai está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Así pues, este profeta afirma que existía una ley paralela llena de mentiras. Además de Jeremías, también el escritor del libro de los Reyes y del libro de Crónicas afirman que en los días del rey Josías fue hallado el libro de la ley escrito por mano de Moisés, que una vez que fue leído a oídos del rey, éste rasgó sus vestidos porque decía totalmente diferente a los libros que ellos poseían. Oigamos la lectura. Los actuales yodayos usan el sonido Adonai. Éxodo 6:2. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. En este tratado, yo también usaré Adonai para referirme a lo mismo, lo cual los traductores ponen como Jehová y como Yahvé, que también usaré. En Segunda de Reyes 22, desde el verso 13 en adelante se lee: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Adonai, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Adonai, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Adonai, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fue tan impactante lo que oyó de la lectura del libro, que inmediatamente notó que era diferente a los libros que ellos usaban. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, y siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Adonai por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Adonai, que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y ella dijo: así ha dicho Adonai, el Teos de Israel. Decía el varón que los envió a mí: así dijo Adonai, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a teois ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que los ha enviado para que preguntases a Adonai, dirás así: así ha dicho Adonai, el Teos de Israel. Por cuanto oístes las palabras del libro, el rey, los sacerdotes, los ancianos y aún los profetas desconocían la existencia de este libro de la ley. En Segunda de Reyes 23 se lee: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén,
Y subió el rey a la casa de Adonai con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Y poniéndose rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Adonai, de que irían en pos de Adonai y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La presencia de los ancianos en la reunión con el rey, con los profetas, con los sacerdotes y con el pueblo, significa que ese libro estuvo perdido por muchos años, porque ninguno de los hombres de gran edad, de los ancianos, tenía ni la más mínima idea de su existencia. Las palabras del rey revelan claramente que ni siquiera los padres de los ancianos tenían la más mínima idea de este libro, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. En el segundo libro de Crónicas se detalla el período de gobierno de cada uno de los reyes descendientes de Salomón. Por ejemplo, se dice que Usías gobernó 52 años, Jotán su hijo 16 años, Acaz 16 años, Ezequías 29 años, Manasés 55 años, Amón 2 años, Josías 31 años. Desde el último año del reinado del rey Usías hasta el primer año del reinado del rey Josías, pasaron 120 años. El profeta Isaías está ubicado en el siguiente rango. Isaías 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual le vino acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías 38:5, ve y di a Ezequías, he aquí yo añado a tus días 15 años. Desde esta fecha hasta el año 18 del reinado del rey Josías, cuando fue hallado el libro de la ley, pasaron 90 años, y no era nada extraño encontrar varios ancianos de esa edad y superiores que conocieron a Isaías, pero estos ancianos jamás conocieron del libro de la ley que fue hallado, que había estado oculto por muchos años. Ni siquiera Isaías lo menciona. Jeremías delata los libros de la falsa ley el año 13 del reinado de Josías. Aún los yehudayos no habían sido deportados. El libro de la ley escrito por Moisés fue hallado en el año 18 del mismo rey. Y antes de ese momento, ellos estaban convencidos de que los libros de falsa ley que usaban eran verdaderos. No tenían ni la más mínima duda. Años después fueron deportados a Babilonia, fueron llevados de aquí para allá, fueron corrompidos y mezclados con naciones en el mundo, y en los días de los apóstoles estaban bajo el dominio romano. El verdadero hebreo, su escritura, su forma de escribir, sus palabras, había sido ampliamente contaminado. El sacerdocio de Aarón totalmente desviado. Flavio Josefus, en su primera carta contra Pión, párrafo 8, escribió: porque nosotros no tenemos una multitud innumerable de libros entre nosotros, contradiciéndose unos a otros, sino solo 22 libros, los cuales contienen los registros de todos los tiempos pasados, los que creemos ser divinos, y de ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones desde el origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo fue cerca de 3000 años, pero el tiempo desde la muerte de Moisés hasta el reino de Artajerjes, rey de Persia, quien reinó después de Jerjes, los profetas que fueron desde Moisés escribieron lo que ocurrió en sus tiempos en 13 libros. Los restantes 4 libros contienen himnos y preceptos para la conducción de la vida humana. Es verdad, nuestra historia ha sido escrita desde Artajerjes, muy particularmente, pero no ha sido estimada de igual autoridad que las anteriores por nuestros padres, porque no ha habido una exacta sucesión de profetas desde ese tiempo.
Josefus es claro. 5 libros de Moisés, 13 libros de profetas. Él jamás menciona profetas mayores y profetas menores, y 4 libros de himnos y preceptos para la conducción de la vida humana. Y termina añadiendo: nadie ha sido bastante atrevido para añadir, quitar o cambiar algo en ellos. Es naturalmente evidente que todos los yehudayos, desde su niñez, estiman que estos libros contienen doctrina divina y persisten en ellos, y morirán por ello si la ocasión lo requiere. Es decir, la escritura sagrada usada por Josefos no contenía 39 libros, sino 22. Y él es bien claro: después de Artajerjes, la nación de los yehudayos entró en un oscurantismo espiritual y ya no confiaron en ningún profeta, ni en antigüedades de los yehudayos, ni en las guerras de los yehudayos, ni en sus cartas contra Pión. Josefo presenta la figura central de un Mesías, salvo algunos pasajes extraños totalmente fuera de contexto, que revelan claramente que fueron insertados posteriormente. No hay que olvidar que todos los libros de Josefos pasó al poder romano. ¿Cómo espera usted que en esa época tuviesen los libros verdaderos? Es un absurdo. Como ejemplo, usted verá que el apóstol Saulo de Tarso seguía una ley que lo obligaba a matar a padres, madres, niños inocentes. ¿Cuántos hogares dejó enlutados? Y nunca pagó ni uno solo de sus crímenes. Es claro, pues, que el apóstol Saulo de Tarso seguía unos libros de leyes falsas, muy perversas. Esos libros de falsa ley anunciaban su Mesías. Hoy no tenemos forma de saber las cosas que estaban escritas en los libros originales de la ley, si es que realmente llegaron a existir. Pero está escrito que la ley que conoció el apóstol Saulo de Tarso y que lo animaba y lo llevaba a matar, a destruir familias, él mismo dice que llegó a un final con Cristo. Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley. Pero esa ley que menciona Saulo de Tarso es totalmente diferente a la anunciada por el maestro de Galilea, que él no conoció, porque el maestro dice: mientras permanezca el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley. Y en otro sitio: primero pasan el cielo y la tierra antes que falle una tilde de la ley. Sí, así de claro, son dos enseñanzas opuestas, totalmente opuestas. El evangelio de Saulo de Tarso enseña salvación por fe, salvación por gracia, contrario a lo que presenta el maestro de Galilea en Mateos 25, verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Los métodos de salvación de Saulo de Tarso no encajan con esta ley humanitaria, intrínseca en cada ser humano, en todas las épocas y en todos los idiomas. Tampoco tiene cabida aquel mandamiento que dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. No figura en ninguna parte en el juicio, porque forma parte de la falsa ley. Hay artículos en la falsa ley que tiene apariencia de originalidad, pero no es así. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Es muy anterior a la ley, nace con el ser humano. Inclusive en los animales está esa ley intrínseca en ellos. Sea lo demostrado hasta aquí suficiente para que usted no se deje envolver con la falsa ley.